Buenas, buenas, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a mostrar una función que ha incluido Google en la aplicación de traductor, ¿vale? Si tú eres una persona que le gustaría practicar lo que es el inglés o practicar algún idioma, pues bueno, déjame decirte que Google ha incluido una función totalmente nueva, totalmente, por así decirlo, como innovadora en esta aplicación que es el traductor. La aplicación es Google Traductor, la puedes descargar totalmente gratis y la nueva función es esta que te vengo a traer casi hasta abajo. Mira, viene práctica y está todavía en beta, o sea que todavía está en fase de pruebas. Esta función todavía es, por así decirlo, gratuita. Quién sabe si con el paso del tiempo la vayan a poner de pago o algo así, pero bueno, al momento de darle te va a pedir que inicie sesión con tu cuenta de Google. ¿Esto para qué? Pues bueno, para tener estos tipos de funcionalidades que, como lo es práctica de conversación personalizada, ¿vale? Aquí nos dice que nos va a servir para mejorar nuestras habilidades de comprensión auditiva y expresión oral con actividades personalizadas. En la parte de abajo dice que nos da la bienvenida a la experiencia de la versión beta. Dice que este periodo de prueba te brindará acceso ilimitado y anticipado mientras desarrollan esta función. Le vamos a dar en donde viene comenzar. Aquí ponemos lo que es el idioma de visualización o el idioma que nosotros hablemos. Me parece que solamente están estos cuatro por el momento, que es inglés, español, francés y portugués. En este caso pues es español y el idioma que yo quiero practicar pues es inglés. Le damos aquí en siguiente. Podemos poner nuestro nivel de inglés. En mi caso pues sería, por así decirlo, como básico. Si eres inicial, por el momento aún no está disponible, puedes ponerle en básico para que pues te des más o menos una idea, ¿no? Podemos ponerle intermedio y avanzado. Vamos a darle en siguiente. Aquí nos dice qué es lo que nos motiva a aprender inglés. Para viajar a un país nuevo, para hablar con alguna persona de nuestra familia, para movernos a una nueva ciudad, para conseguir un trabajo mejor. Tú lo puedes poner o inclusive puedes omitir lo que es la pregunta. Aquí, como lo ven, dice creando una situación. Tenemos lo que es el inglés cotidiano. Y pues bueno, probando lo que son un poquito las funcionalidades, tenemos lo siguiente. Mira, aquí tenemos lo que son las actividades diarias que nos recomendaría hacer 3. Y pues bueno, tal cual, si quieres hacer 3 o más, lo que tú quieras, aquí las tenemos. Mira, situaciones recomendadas: encontrar el parque, tenemos conocer a alguien nuevo, pedir la cuenta, e inclusive en la parte de abajo encontramos más situaciones para practicar lo que es el inglés: preguntar direcciones, saludos y presentaciones, comida y bebidas, describir rutinas diarias y hablar del clima. Todas estas tienen dos modalidades: una para escuchar, o sea, lo que están diciendo te va a hacer ciertas preguntas, o otra para hablar, que sería, por ejemplo, mira, me eché esta que es esta, le damos aquí y vienen dos opciones, mira, escuchar y conversación. Podemos darle aquí en donde viene a hablar para que practiques tu speaking, y tenemos aquí la de escuchar para que practiques lo que es tu listening. Mira, las cuestiones son bastante sencillas, por así decirlo. Le damos en escuchar, dice aquí la situación es conocer a alguien nuevo. Le damos en empezar, nos van a poner un audio, el cual debemos de identificar las palabras que escuchamos y seleccionarlas en la parte de abajo. Vamos a darle play. Hi, I'm Amy. Welcome to the party. Aquí la palabra que yo identifiqué sería esta de bienvenido. Le damos aquí, verificar y estamos bien, aunque se me pasó identificar la palabra party o de fiesta. Y aquí en la parte de abajo te viene ajustar la dificultad para la siguiente ronda. ¿Quieres las preguntas un poquito más difíciles o los audios un poquito más difíciles o más fáciles? Si no le quieres poner nada, solamente le das en siguiente ronda. Nos pone igual un audio, el cual debemos de identificar las palabras. Hi Amy, I'm Ben. I enjoy meeting new people. Aquí solamente, bueno, aquí conociendo y disfruto. Le damos en verificar y como ven tengo las dos buenas. Entonces le damos en siguiente ronda y así en cada modo que tú quieras. Por ejemplo, este es de escuchar. Pero también tenemos el modo de hablar. Te digo, ya dependerá de cada quien. La función por el momento es tal cual, ilimitada, totalmente gratis para que practiques. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.